Poner la otra mejilla no significa lo que estás pensando. Dar la túnica al que te la pide y caminar la segunda milla tampoco quieren decir lo que imaginas. Una mala interpretación de estas famosas palabras ha causado consecuencias terribles. ¿Estás preparado para descubrir el verdadero sentido de la enseñanza más enigmática de Jesús? Mi nombre es Lucas Magnin y esto es Teología Pop. Capítulo 1. El discurso más extraño de Jesús. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Los discípulos estaban sentados en la ladera de una montaña, escuchando a Jesús. El Señor estaba diciendo algunas de las cosas más increíbles que habían escuchado. Que los pobres son bienaventurados, que es bueno ser perseguido por causa de la justicia, o que insultar a alguien es prácticamente como matarlo. Y cuando la cosa ya no se podía poner más rara, Cristo dijo estas palabras. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 milla, llévalo 2. I can explain. Let me explain. Jesús está enseñando a tratar con los que nos ofenden, lastiman y oprimen. ¿Vamos a vengarnos? ¿Vamos a devolver un golpe más fuerte? Cristo deja muy en claro que ese no es el lenguaje del reino de los cielos. Por eso nos invita a derrotar el mal con el bien, a cambiar el patrón de violencia y venganza de este mundo. Pero hay un gran problema con este pasaje. ¿Jesús está diciendo realmente que ser un buen cristiano significa ser un trapo del piso de los demás? Capítulo 2. Una interpretación con terribles consecuencias. No resistas al malo parece ser una enseñanza de sumisión absoluta. Poner la otra mejilla suele ser un sinónimo de pasividad. Se usa la frase caminar la segunda milla para motivar a las personas para que se esfuercen más. A simple vista, parece que Jesús está diciendo que sus seguidores deben ser personas derrotadas y sin voluntad. En la mente de muchas personas, el ideal de un buen cristiano es alguien dócil, débil, fácil de engañar, alguien de quien aprovecharse. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Pareciera que la vida cristiana significa tolerar y permitir que personas horribles, abusadoras y manipuladoras se salgan con la suya sin tener ninguna resistencia. Muchos creyentes, queriendo obedecer esta enseñanza de Jesús, han soportado abusos de todo tipo, han justificado situaciones imposibles, han cargado sobre sí mismos o sobre otros la responsabilidad de ser la bolsa de boxeo de los demás. A la luz de este pasaje, muchos creyentes con las mejores intenciones han terminado convertidos en cobardes, o incluso algo peor, se volvieron cómplices de la injusticia. Más que derrotar el mal con el bien, pareciera que el mal triunfa por completo. ¿Esto es realmente lo que Jesús quería decir? Capítulo 3. El verdadero sentido de las palabras de Jesús. Generalmente pensamos que Cristo enseñó que un buen cristiano no debe resistir de ninguna manera la violencia, sin importar cuán injusta sea. Pero cuando leemos los evangelios, no vemos que Jesús fuera débil, ni cómplice de la injusticia. Todo lo contrario, como los profetas del Antiguo Testamento, el Señor denunció la corrupción de los gobernantes y los líderes religiosos de su pueblo. Y al encaminarse hacia la cruz, decía justamente, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente. No es en absoluto la imagen de una persona derrotada. Cuando Jesús dice no resistas a la persona mala, está usando la palabra griega aspen. No, aspen no, antistenai, un término que se usaba para hablar de la guerra y significa estar en contra, resistirse, sublevarse. Es la misma palabra que se usa en Efesios. Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir, es decir, antistenai, al enemigo en el tiempo del mal. Jesús nos invita a resistir, pero de una manera no violenta. Cristo propone una tercera alternativa, ni la violencia ni la pasividad, la resistencia no violenta. Por eso, una mejor traducción de este pasaje sería no reacciones violentamente contra alguien que es malo. Esto es clave para leer el resto del pasaje, porque después de afirmar esto, Jesús da 3 ejemplos que representan exactamente lo que quería decir: ofrecer la otra mejilla, dar la capa a quien te la pide y caminar una segunda milla. Hola, soy el algoritmo de YouTube. Si te gusta este vídeo y querés que lo siga recomendando, dale me gusta, deja un comentario y suscríbete. Aguante Teología Pop. Capítulo 4. ¿Qué significa ofrecer la otra mejilla? Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha,
ofrécele también la otra mejilla. Si yo creo que Jesús enseñó que ser un buen cristiano significa ser sumiso, es obvio el sentido que le voy a dar a estas palabras. Tengo que dejar que me pasen por arriba. Pero ya aprendimos que eso no fue lo que enseñó Jesús. Y ahora te voy a enseñar otra cosa que cambia completamente el sentido de la frase. En la cultura de Jesús se usaba la cachetada para humillar a alguien. Uno se iba a las trompadas con alguien en igualdad de condiciones, pero a un subordinado se le pegaba una cachetada. Era una forma de mostrar desprecio hacia una persona considerada inferior en esa cultura. Era la manera en que los amos golpeaban a sus esclavos, los esposos a sus mujeres, los padres a sus hijos y los romanos a los judíos. Se pegaba siempre con el reverso de la mano y jamás se usaba la izquierda, porque era una mano utilizada solo para tareas impuras. Entonces, si yo golpeo así, estoy golpeando la mejilla derecha de la otra persona. Jesús da un consejo a estos subordinados. Si tu superior te pega en la mejilla derecha, pone la otra. Imagínate la escena. Si yo tengo que golpear con el reverso de la mano derecha a la mejilla izquierda de la otra persona, debo intentar un golpe que se ve más o menos así. En la cultura de Jesús, ofrecer la otra mejilla desarmaba al atacante. O le pegaba una trompada, con lo que lo reconocía como igual, o dejaba de golpearlo, con lo que reconocía su dignidad, o quedaba en ridículo, intentando dar una cachetada imposible. De cualquier manera, perdía su capacidad de humillar. Vamos a encontrar una creatividad muy similar en el siguiente consejo. Capítulo 5. ¿Qué significa dar la capa? Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si yo creo que Jesús enseñó a ser un trapo del piso de los demás, voy a interpretar estas palabras como una invitación a renunciar a todos mis derechos y dignidad. La situación es la siguiente. Una persona es llevada ante un tribunal por una deuda que tiene. El juez lo encuentra culpable y lo condena a pagar su deuda entregando su túnica. Tristemente, este ejemplo no era una exageración, sino algo muy habitual entre los campesinos de Palestina. Los más pobres de los pobres, los que no tenían nada, solo podían ofrecer como única garantía para pedir un préstamo su propia ropa. That doesn't seem fair. La ley de Moisés prohibía préstamos abusivos de este tipo. Como dice Éxodo, si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Sin embargo, en la práctica, estas cosas sucedían constantemente y los jueces de Israel miraban para otro lado. A esas personas desamparadas, que tienen una deuda impagable, Jesús les da una recomendación extrema: que no solo den su abrigo, sino también su ropa interior. En otras palabras, que se queden desnudos delante del juez y del prestamista. How dare you? En el judaísmo, ver la desnudez de otra persona era un tabú, una vergüenza enorme. Primero sobre la persona desnuda, pero más aún sobre el que la miraba. Como en el caso de Noé y sus hijos, ver la desnudez ajena era una maldición. Imagínate la escena. El deudor humillado lleva su castigo hasta las últimas consecuencias. La desnudez del deudor pone en evidencia la injusticia de una sociedad tan codiciosa y falta de misericordia que le quita a las personas hasta su propia ropa. La desnudez no solo desenmascara la corrupción del sistema, sino que también le ofrece al prestamista la posibilidad de reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones. Es un happening estratégico que invierte los roles. El denunciado se convierte en el que denuncia y pone en ridículo al prestamista, al juez y a toda la sociedad. Seguramente ya te estás dando cuenta del patrón, pero antes de la conclusión vamos con el último consejo de Jesús. Capítulo 6. ¿Qué significa la segunda milla? Si un soldado te exige que lleves su equipo por una milla, llévalo 2. El último ejemplo nos pone en una situación típica de la Palestina de los tiempos de Jesús. Los soldados romanos obligan a los pueblos sometidos a llevar cargas. Pensemos en el ejemplo de Simón de Cirene, obligado a llevar la cruz de Jesús. Según la ley romana, un soldado podía obligar a un civil a llevarle su mochila personal, que pesaba 30 o 40 kilos, por una milla. ¿Por qué? No hay por qué. Pero la ley decía otra cosa. Si el soldado obligaba al civil por más de una milla, o sea, 1,5 kilómetros, era fuertemente sancionado. El objetivo de esta ley era doble. Por una parte, que los pueblos conquistados colaboraran con el movimiento de los ejércitos romanos, y por la otra, que los pueblos no se rebelaran al percibir que el abuso era excesivo. Mientras otros grupos revolucionarios como los celotes
hubieran recomendado matar al soldado en un momento de distracción, Jesús recomienda, una vez más, una obediencia exagerada. Ante una situación injusta que de momento no puede ser cambiada, el oprimido recupera la iniciativa, llevando la mochila por una segunda milla. Challenge accepted. Esto tiene al menos dos sentidos. Primero, el hecho de que esa actitud pone en problemas al soldado, le hace violar una ley. Y segundo, que el soldado queda en esa encrucijada mientras es tratado amablemente por una persona que debería estar enojada. Ya está, te agradezco, pero no hace falta. De verdad, la llevo yo, amigo. Chabón, por favor, devolveme mi mochila. Esta incomodidad del soldado ante la reacción del oprimido lo descoloca. Y una vez más, lo pone en condiciones de considerar la injusticia de sus prácticas y actitudes. Es probable que a esta altura te estés preguntando: Lucas, ¿qué onda? ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? En la última parte de este video vamos a intentar pensar qué pueden significar estas palabras de Jesús a 2000 años del Sermón del Monte. Capítulo 7. El poder de la resistencia no violenta. Llegamos a la última parte de este video y seguramente ya se te están ocurriendo un montón de ideas para poner en práctica lo que aprendiste. Antes de meterme de lleno te hago una invitación. Si disfrutás y aprendés con estos videos, hacé como estos amigos y convertite en Patreon de Teología Pop. Podés hacerlo desde $5 por mes y también mediante una única contribución. Otra forma de apoyar mi trabajo es comprando mis libros. En la descripción te dejo un link con un descuento especial. Y ahora sí, vamos con la conclusión. A lo largo de la historia se han ensayado dos grandes maneras de enfrentar el mal. Por un lado, la oposición violenta, pagar con la misma moneda, devolver el golpe. Por el otro, la pasividad que soporta todo para no confrontar. Adelante, elegí. Estoy segura de que perderás. Ante esas dos alternativas, Jesús nos invita a probar una tercera, la resistencia no violenta. Frente a un sistema roto e injusto, Jesús propone un camino que logra algo muy superior. Empodera moralmente a las personas, detiene la escalada natural de agresiones, da dignidad a aquellos que son violentados, avergüenza al violento y lo hace recapacitar, encuentra una alternativa creativa a la violencia, usa el humor para dejar en ridículo la fuerza bruta y denuncia la injusticia estructural del sistema de este mundo. Los tres ejemplos de Jesús, la mejilla, el manto y la milla extra, eran formas muy creativas de señalar la injusticia de ciertas prácticas, que aunque eran malas, se aceptaban culturalmente. Pero en nuestra cultura ya no significan nada. Cambiaron las leyes y las costumbres. Aplicar literalmente los ejemplos de Jesús no tiene las mismas implicaciones hoy. Por eso, lo que nos toca a nosotros es buscar formas creativas de generar la misma reacción, pero ante situaciones, conflictos, prejuicios y violencias diferentes. Antes de terminar, te quiero dar algunos ejemplos que van a activar tu imaginación. Primero, Dinamarca estaba ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis publicaron un decreto que obligaba a todos los judíos a usar brazaletes amarillos con la estrella de David. ¿Qué hicieron los daneses para resistirse de manera no violenta? Los ciudadanos de Copenhague, varios ministros luteranos y hasta el mismo rey empezaron a usar el brazalete amarillo en la calle. Los nazis tuvieron que volver atrás la orden. Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Segundo, a fines de los años 70, unos campesinos de la región de Paraíba, en Brasil, estaban protestando contra una expropiación ilegal de sus tierras de manos de militares y políticos. Para ahogar las protestas, la policía encarceló a algunos manifestantes. ¿Qué hicieron los campesinos para resistir de manera no violenta? Cientos de ellos marcharon hasta la casa del juez exigiendo que se los encarcelara también porque eran igual de culpables que los que habían sido arrestados. El juez no tuvo otra opción que enviar a todos a su casa, incluyendo a los prisioneros. Maravillosa jugada. Quizás el ejemplo más famoso de resistencia no violenta es el de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. La chispa que encendió el fuego que pondría fin a la segregación racial fue Rosa Parks, una mujer que se negó a ceder su asiento a un hombre blanco simplemente por ser afroamericana. Por ese motivo fue llevada a la cárcel. Como respuesta a esa injusticia, un pastor bautista llamado Martin Luther King Jr. convocó un boicot al sistema de transportes públicos. La protesta duró 382 días. Durante ese tiempo, el transporte público perdió tanto dinero que debieron derogar la segregación en los autobuses. Ese fue el comienzo de una serie de reformas que llevarían eventualmente a la Ley de los Derechos Civiles de 1964 y la Ley del Derecho al Voto del año siguiente. Martin Luther King dijo que la resistencia no violenta no solo tenía la capacidad de desarmar la coraza que se ponen los agresores para hacer lo que hacen, sino que cambia positivamente a los que la ponen en práctica. Les da una dignidad y un valor que muchas veces ni siquiera sabían que tenían.
Los que se han pasado la vida soportando todo tipo de humillaciones, creyendo ser inferiores, de pronto se hacen cargo de sus decisiones y destino. Because that's what heroes do. El ejemplo más grande de resistencia no violenta de la historia, el que inspiró a todos los demás. El plot twist más grande de la raza humana fue el mismo Jesús entregando voluntariamente su vida. La cruz debía ser el símbolo máximo de humillación y derrota, pero Jesús la convierte en un símbolo de esperanza y libertad. Cristo pateó el tablero del sistema de este mundo. Con sus palabras y su ejemplo nos invita a vivir de una manera que honre la imagen de Dios en todas las personas, empezando por nosotros mismos. ¿Y vos? ¿De qué manera vas a poner en práctica la resistencia no violenta? ¿Qué respuestas creativas se te ocurren para cambiar las prácticas violentas y humillantes? Deja tu respuesta en los comentarios. Y como siempre, en la descripción te dejo la bibliografía recomendada, los links de mis redes sociales y un regalito para que te descargues. Nos vemos en el próximo episodio de Teología Pop. It's over. Go home to your families.